Miriam nunca había sentido un frío tan mordiente como este. La tormenta de nieve aullaba a través del bosque desolado, convirtiendo el mundo en un remolino de gris, mientras ella avanzaba con dificultad a través de la nieve cada vez más espesa, su cuerpo empapado hasta los huesos. Aferrando a su bebé, Samuel, cerca de su pecho, podía sentir su pequeño cuerpo temblando contra ella, sus respiraciones superficiales mientras la tormenta se cerraba. El peso del momento, el peligro y la pérdida presionaban contra ella como el viento frío. Sola y sin esperanza, el corazón de Miriam dolía con un dolor que ya no tenía la fuerza para llevar. Su esposo, Henry, se había ido. Su familia se había ido. Toda su vida había sido obliterada por una fuerza violenta que no podía entender. Los recuerdos de la noche en que le quitaron todo inundaban su mente. Los hombres que mataron a su esposo, despiadados e impulsados por la codicia, habían incendiado su hogar, obligándola a huir con nada más que el bebé en sus brazos. Henry había tratado de proteger a su familia. Había mantenido algo en secreto, algo sobre el oro escondido bajo Frostback Ridge, algo que había llevado a su muerte. Ella no conocía los detalles, solo el dolor de verlo derribado ante ella, su último aliento una súplica silenciosa para que corriera. Y así, había corrido. Pero, ¿a dónde podía ir ahora? La tormenta seguía rugiendo, y cada paso que daba era una lucha. El peso del frío y el peso de su dolor amenazaban con tragársela entera. Y sin embargo, no podía detenerse. No por ella misma, sino por Samuel. Su pequeño rostro, enrojecido por la fiebre, y sus débiles llantos eran su única razón para seguir moviéndose. Mientras tropezaba, sus botas resbalaban en la nieve cada vez más profunda, el pensamiento de los hombres que aún la perseguían la carcomía. No solo querían que estuviera muerta, querían que pagara por algo que ni siquiera había hecho. El oro, el mapa, las mentiras, todo había llevado a esto. A pesar de la tormenta, Miriam siguió adelante, su cuerpo temblaba, su mente era un velo de agotamiento y miedo. El rastro detrás de ella estaba siendo rápidamente cubierto por la nieve implacable, pero no se atrevía a detenerse. No ahora. No cuando Samuel la necesitaba. No podía rendirse. Los hombres que asesinaron a Henry aún los perseguían. No sabía a dónde ir, pero no tenía otra opción que seguir moviéndose, seguir sobreviviendo, porque por el bien de Samuel era todo lo que podía hacer. Justo cuando Miriam comenzaba a perder la esperanza, una sombra cortó a través de la tormenta. Apenas lo notó al principio, ya que su enfoque estaba únicamente en mantenerse a sí misma y a Samuel con vida. Pero entonces, lo vio, una figura de pie entre los árboles, observándola desde las sombras. Su presencia era inquietante, y el pulso de Miriam se aceleró. No habló. No hubo gritos ni llamadas. Solo la mirada tranquila e inquebrantable de un hombre cuyo rostro era ilegible, marcado por el tiempo y la supervivencia. Llevaba una capa de piel, su pecho al descubierto, rayas de lluvia corriendo por su rostro, y su cuerpo lleno de cicatrices. Sostenía un rifle en sus manos, pero no lo levantó. En cambio, se quedó quieto, evaluándola. El miedo aumentó dentro de Miriam mientras instintivamente alcanzaba el pequeño bulto de Samuel. Se había acercado demasiado. Pero en lugar de tomar medidas en su contra, la figura simplemente la observó, su mirada constante y penetrante. El cuerpo de Miriam se tensó mientras intentaba evaluar sus intenciones, pero sintió una extraña sensación de calma que la invadió. No había agresión en su postura, ni hostilidad. Solo una vigilancia tranquila. La tormenta era ruidosa, el viento aullaba, pero este hombre estaba como el centro calmado de una tormenta, imperturbable por el caos a su alrededor. Con cada paso que Miriam daba, la figura igualaba su ritmo, aún siguiéndola, pero nunca intruyendo. Su silencio no era intimidante. En cambio, se sentía como una presencia que siempre había estado allí, esperando. No podía entender por qué estaba allí o qué quería, pero había una extraña comodidad en su quietud. Su cuerpo se movía como si perteneciera a la tierra misma, tranquilo, paciente y constante. Los instintos de Miriam le gritaban que corriera, pero algo la mantenía quieta. No era miedo, era la tranquila realización de que este hombre no estaba allí para lastimarla. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Cuando Miriam finalmente se encontró en un claro, exhausta, sus miembros pesados por la fatiga, el hombre, a quien pronto aprendió que se llamaba Tokuya, se arrodilló a su lado. No habló. No preguntó su nombre ni siquiera reconoció su desesperación. En cambio, simplemente extendió una mano hacia ella, ofreciendo su ayuda silenciosa. Su tacto fue firme, pero no áspero,
Sus manos estaban callosas, marcadas por años de supervivencia en la dura naturaleza. Por un momento, Miriam dudó, insegura de sus intenciones, pero luego colocó su mano temblorosa en la de él. No necesitaba palabras para entender sus acciones. La quietud entre ellos se convirtió en un momento compartido de confianza. Tokuya la guió en silencio, sin apresurarla, sin forzarla, pero ofreciendo su fuerza tranquila. Con cada paso, Miriam sintió que el peso de la tormenta se aligeraba, aunque fuera un poco. No sabía cuánto tiempo habían caminado, ni cuánto habían avanzado, pero en ese momento, no lo necesitaba. Tokuya estaba con ella, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, no se sentía completamente sola. Los días que siguieron fueron extraños. Tokuya no hablaba mucho. De hecho, hablaba muy poco, pero su presencia era constante. Cada acción que tomaba era lenta, deliberada y llena de propósito. No había prisa en sus movimientos, solo una seguridad tranquila de que sobrevivirían a esta tormenta. Miriam, aún débil por el agotamiento, lo seguía sin cuestionar, confiando en su comportamiento calmado y su fuerza. Encontraron una pequeña cueva escondida entre los árboles, protegida de lo peor de la tormenta. No era mucho, pero era segura. Tokuya encendió un fuego, y Miriam, demasiado cansada para resistirse, se sentó a su lado. Sus manos temblaban mientras sostenía a Samuel cerca, el pequeño cuerpo del bebé aún ardiente de fiebre. Miriam había estado sola durante tanto tiempo, pero en la quietud de la cueva, con Tokuya atendiendo silenciosamente el fuego y sus necesidades, sintió un pequeño destello de esperanza. El calor del fuego, aunque pequeño, se sentía como el primer consuelo real que había tenido desde que Henry murió. No hablaron mucho en esos primeros días. La mente de Miriam aún estaba envuelta en la niebla del dolor y el agotamiento, mientras que Tokuya respetaba su silencio. No la presionó para obtener detalles sobre su pasado ni preguntó sobre su familia. En cambio, simplemente se quedó. Le mostró cómo sobrevivir en la naturaleza salvaje, señalando que plantas eran seguras para comer, cómo encender un fuego con madera mojada y cómo encontrar agua en la nieve. A cambio, Miriam le mostró cómo usar una aguja e hilo para reparar ropa, cómo tallar madera y cómo encontrar fuerza incluso cuando parecía que no quedaba nada. Fue a través de su silencio compartido que el vínculo entre ellos se profundizó. Ninguno de los dos necesitaba hablar para entenderse. Miriam siempre había sido alguien que dependía de las palabras para explicarse, pero ahora encontraba consuelo en la quietud. Con Tokuya a su lado, sentía una sensación de seguridad que no había conocido en semanas. No le pidió que explicara su pasado, que se disculpara por las cosas que habían sucedido. En cambio, simplemente la aceptó por lo que era en ese momento, herida, pero aún no suficientemente fuerte como para seguir adelante. Y por primera vez en días, Miriam no se sentía como un pedazo roto de la historia de alguien más. Sentía que finalmente estaba volviéndose completa nuevamente. Los días pasados en el tranquilo refugio de la cueva de Tokuya fueron preciosos, pero Miriam sabía que se estaban agotando. A medida que el viento comenzó a cambiar, volviéndose menos severo, se dio cuenta de que la tormenta no era lo único que tenían que temer. Los hombres que habían matado a su esposo, Henry, aún la cazaban, aún buscaban a Samuel y el oro que él había escondido. La tormenta les había proporcionado un refugio temporal, pero el mundo más allá de su refugio aún era peligroso y frío. Miriam sabía lo que significaba ser casada. Su pasado nunca la había soltado por completo, y ahora, a medida que la lluvia disminuía y la nieve se derretía, el peso de su realidad volvía con fuerza. Las personas que mataron a su familia no solo querían robarles, buscaban algo mucho más valioso que vidas: oro, escondido en algún lugar bajo Frostback Ridge. Henry había guardado el secreto cerca, nunca revelando la ubicación a Miriam, incluso cuando el peligro ya se acercaba. Le había costado la vida. Ahora, ella era la que tenía que vivir con las consecuencias. Miriam podía sentir los ojos sobre ella, el recordatorio constante de que los hombres que habían perseguido a su familia no estaban muy atrás. Ya habían matado a Henry, y estaban dispuestos a quemar cualquier cosa y a cualquiera en su camino para llegar al tesoro. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en la noche en que le quitaron a Henry. La violencia, el miedo, la desesperación, todo era demasiado real, y los recuerdos aún la perseguían, amenazando con consumirla. Tokuya, que había estado tan calmado durante su tiempo juntos, ahora parecía más alerta. Observaba el horizonte con ojo cuidadoso, sus movimientos sutiles pero calculados. Miriam había tenido demasiado miedo para preguntar, pero ahora podía verlo en su mirada, sabía que no estaban solos.
El silencio entre ellos había cambiado. No era el silencio cómodo de los días anteriores, sino uno teñido con el conocimiento de que el peligro se acercaba. A medida que Tokuya se movía alrededor de la cueva, reuniendo suministros y preparándose para lo que pudiera venir, Miriam se sentaba en la esquina, amamantando a Samuel. Su mente corría, sus pensamientos eran un lío enredado de miedo y desafío. No podía volver atrás. El pensamiento de regresar con los hombres que habían matado a su familia la llenaba de asco. Pero, ¿a dónde podía ir? No tenía un refugio seguro. Quédate cerca, dijo Tokuya finalmente, su voz tranquila pero firme. Miriam lo miró, sobresaltada. No se había dado cuenta de que la había estado observando, su expresión era ilegible. Están cerca. Saben que estás viva, continuó, sus palabras como acero frío. Pero no te encontrarán si te mantienes en silencio. El corazón de Miriam se apretó. Había estado corriendo durante tanto tiempo que no sabía si tenía la fuerza para seguir adelante. No solo estaba huyendo de los hombres que querían que estuviera muerta, estaba huyendo de los recuerdos de su familia, del miedo a no poder proteger a Samuel de lo que podrían hacer. Estaba huyendo del miedo a perder todo nuevamente. Tokuya siempre había sabido cómo sobrevivir. Miriam había aprendido a depender de él de maneras que nunca esperaba. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Lo había visto enfrentar el peligro sin dudar, y ahora se daba cuenta de que ella también tenía que enfrentar lo que se avecinaba. El pasado se acercaba, pero Miriam ya no era la mujer que había huido de las llamas. Había cambiado. Había encontrado algo en sí misma que había estado enterrado profundamente bajo su dolor y miedo. Tokuya no le ofreció promesas falsas. No dijo que estarían a salvo, o que ganarían. Pero hizo algo que nadie más había hecho por ella, se quedó. Se quedó incluso cuando todo a su alrededor era incierto. Y mientras Miriam lo miraba, sintió una oleada de fuerza dentro de ella, una confianza tranquila y constante de que podía enfrentar lo que viniera después. No estaba segura de cómo había sucedido, pero en ese momento, Miriam tomó una decisión. No iba a dejar que el pasado dictara su futuro. No iba a dejar que los hombres que habían asesinado a su familia la controlaran más. No solo estaba sobreviviendo, estaba luchando. Y no importa cuán peligroso se volviera, no iba a dejar que el miedo la controlara nuevamente. La tensión en el aire era palpable. El corazón de Miriam latía con fuerza mientras ella y Tokuya se preparaban para el inevitable enfrentamiento. Los hombres que habían cazado a su familia se acercaban, y era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran su rastro. El bosque había estado tranquilo durante días, pero ahora la quietud se sentía mal. La piel de Miriam se erizaba con una sensación de incomodidad. Los hombres estaban ahí afuera. Podía sentirlos, su presencia era una sombra oscura que acechaba justo más allá de los árboles. Tokuya se mantuvo calmado, su enfoque inquebrantable. Había estado observando la tierra en busca de señales de peligro, escuchando cualquier perturbación. Miriam podía sentir su cautela, la forma en que se mantenía, listo para cualquier cosa. No sabía qué esperar de los hombres que los perseguían, pero sabía que no se detendrían ante nada para conseguir lo que querían. Los pensamientos de Miriam se aceleraban. No podía dejar que se acercaran a Samuel. No podía dejar que se llevaran nada más de ella. Ya había perdido demasiado. Pero ahora, ya no solo estaba corriendo. Estaba manteniendo su posición. Por primera vez desde que su mundo había sido destrozado, se dio cuenta de que no era impotente. Tenía una opción. Y la tomaría. La presencia de Tokuya a su lado era constante, dándole seguridad. No sabía si podía hacer esto sola. Pero con él a su lado, Miriam sabía que podía enfrentar lo que viniera. Tokuya le había enseñado cómo sobrevivir, cómo leer las señales de la tierra y los vientos, cómo hacer fuego y refugio en el frío. Pero ahora, tenía que enfrentar algo aún más aterrador, los hombres que querían que estuviera muerta. El enfrentamiento llegó antes de lo que Miriam esperaba. No los habían escuchado acercarse, pero el crujido repentino de ramas y el gruñido bajo de botas en el suelo los delataron. Los hombres los habían encontrado. El pulso de Miriam se aceleró. Instintivamente alcanzó el rifle que Tokuya le había enseñado a usar. No era una tiradora experta, pero había aprendido lo suficiente para defenderse. Ya no iba a correr más. No de ellos. No de nadie. Mientras los hombres emergían de entre los árboles, Miriam levantó el rifle, sus manos firmes. Ya no tenía miedo. Estaba lista para luchar. La tensión finalmente había alcanzado su punto de ebullición. El agarre de Miriam en el rifle se apretó,
su pulso acelerado mientras los hombres emergían de los árboles, sus siluetas oscuras contra la nieve. Eran los mismos hombres que habían matado a su esposo, los mismos que habían quemado su hogar y destrozado su vida. Pero ahora, ella no estaba corriendo. Ahora, estaba luchando. Los ojos de Tokuya se posaron en ella, firmes e inquebrantables. Asintió ligeramente, reconociendo la gravedad del momento, pero no dijo nada. Su silencio era un consuelo, un recordatorio de que creía en su fuerza tanto como ella estaba comenzando a creer en sí misma. El líder del grupo dio un paso adelante, su mano descansando en la empuñadura de su pistola. Su voz era baja, cargada de desprecio. ¿Realmente crees que puedes detenernos? Sus ojos se posaron sobre Miriam, evaluándola como si fuera un animal a cazar. ¿Vendrás con nosotros, o nos llevaremos al niño? La respiración de Miriam se detuvo en su garganta, pero no dudó. Levantó el rifle, sus manos firmes a pesar del aumento de pánico en su pecho. Su mente recorrió las lecciones que Tokuya le había enseñado, cada centímetro del terreno, cada movimiento de los hombres, la distancia entre ella y el líder. Su cuerpo recordaba lo que su mente había entrenado durante los días que habían pasado juntos. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba en control. Tokuya se mantuvo calmado, su mano descansando sobre su propia arma, listo para actuar. Pero Miriam había aprendido que a veces el silencio era el arma más poderosa. No esperó a que los hombres hicieran su movimiento. Actuó primero. El disparo resonó, agudo y repentino. El líder cayó al suelo con un gruñido ahogado, su cuerpo golpeando la nieve con un sonido enfermizo. Los otros hombres dudaron, momentáneamente aturdidos por la precisión de su disparo. El corazón de Miriam retumbaba en su pecho, pero sus ojos estaban claros, su enfoque inquebrantable. No miró cómo el hombre caía. No necesitaba hacerlo. Había hecho lo que tenía que hacer para proteger a Samuel, para protegerse a sí misma. Este era su momento. Ya no iba a dejar que el miedo dictara sus acciones. Los hombres restantes dudaron, claramente inseguros de qué hacer a continuación. No esperaban esta resistencia, especialmente de una mujer a la que habían descartado como una simple colonizadora. El shock de su acción creó una apertura momentánea, que Tokuya no desperdició. Con un movimiento rápido y practicado, levantó su arco y disparó una flecha al pecho del hombre más cercano a ellos. La batalla aún no había terminado, pero en ese momento, Miriam supo que tenían una oportunidad. Los hombres los habían subestimado. Ahora, eran ellos los que tendrían que luchar por la supervivencia. Los otros hombres dudaron, sus ojos se movían nerviosamente entre Miriam y Tokuya. Ya no estaban seguros de quién era la verdadera amenaza, y ese miedo le dio a Miriam la ventaja. Mantuvo el rifle firme, su enfoque nunca flaqueó, mientras Tokuya se preparaba para el siguiente movimiento. Pero fueron las palabras del líder, las que habían cortado su determinación antes, las que resonaban en sus oídos ahora. Nos llevaremos al niño. Esa era la línea que había trazado en la arena, la línea que no sería cruzada. Con un movimiento rápido, Miriam cambió su peso y disparó nuevamente. Esta vez, la bala dio en el blanco, otro hombre cayó, su rifle golpeó el suelo. Los dos hombres restantes, ahora visiblemente sacudidos, se dieron la vuelta y huyeron, su miedo superaba su deseo de venganza. Tokuya no los persiguió. No necesitaba hacerlo. La lucha había terminado. Los hombres se habían retirado, sabiendo que no ganarían contra la madre decidida y el guerrero que estaba a su lado. Miriam se quedó quieta, el rifle aún en sus manos, el peso de lo que acababa de suceder se asentaba. La adrenalina lentamente se desvaneció, reemplazada por el agotamiento, pero ya no tenía miedo. Estaba viva. Samuel estaba vivo. Y eso era todo lo que importaba. Miró a Tokuya, su corazón se hinchó con un sentido de gratitud que no podía expresar con palabras. Él había estado allí cuando nadie más lo había estado. Se había quedado, incluso cuando el mundo la había descartado. Ahora, ella estaba de pie sobre sus propios pies, ya no era una víctima, sino una luchadora. Tokuya le dio un pequeño asentimiento, reconociendo su fuerza, pero nuevamente, no habló. Su silencio ya no era inquietante. Era un consuelo. Había aprendido el poder de él en estos días que pasaron juntos. Las palabras no siempre eran necesarias. Miriam caminó hacia Samuel, quien ahora estaba seguro acurrucado entre las pieles junto al fuego. Sus manos temblaban mientras acariciaba su cabello, pero sentía una profunda sensación de paz que no había estado allí antes. Lo había protegido. Había sobrevivido. Tokuya se sentó a su lado, su mirada en el horizonte,
vigilando cualquier señal de peligro adicional. Pero Miriam ya no miraba al futuro. Estaba mirando al presente, al vínculo tranquilo que habían forjado en la tormenta, a la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Habían luchado juntos, sobrevivido juntos. Y eso era suficiente. El resto podía esperar. Por ahora, estaban a salvo. Y eso era el comienzo de algo nuevo. El mundo a su alrededor había cambiado. La tormenta había pasado, dejando atrás una quietud que parecía respirar con ellos. Miriam, que una vez había sido una mujer desesperada y asustada, ahora sentía la tranquila fuerza de la supervivencia en sus huesos. Había enfrentado sus miedos, luchado y protegido lo único que importaba para ella, Samuel. La presencia de Tokuya a su lado ya no era solo la de un protector silencioso. Era la de un compañero, alguien que se había quedado cuando otros habrían huido. Su vínculo se había construido en el silencio compartido, en la supervivencia y en una comprensión no dicha de que ambos caminaban por este mundo con el peso de sus pasados detrás de ellos. La mirada de Miriam se dirigió hacia Samuel, cuyo pecho subía y bajaba en un sueño pacífico. Ahora estaba a salvo. Tendría un futuro. Y Miriam, por primera vez en mucho tiempo, creía en la posibilidad de ese futuro. Todavía había mucho por hacer. Todavía había peligros acechando en el mundo, amenazas que aún no habían enfrentado. Pero por primera vez en su vida, Miriam no estaba corriendo. Estaba manteniendo su posición, no solo para sobrevivir, sino para tener la oportunidad de reconstruir, paso a paso. Juntos, Miriam y Tokuya encontrarían un camino a seguir, tallando una vida en la tierra por la que habían luchado tanto para sobrevivir. Y mientras el fuego crepitaba entre ellos, Miriam sintió una esperanza tranquila surgir dentro de ella, una esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían reconstruir algo más fuerte de lo que se había perdido. Y por primera vez, el futuro parecía posible.